¿Y si todo lo que sabemos sobre el primer ángel estuviera incompleto? ¿Y si la historia no comenzara con una caída, sino con un secreto? Un ser tan cercano a Dios, tan poderoso, que su nombre fue ocultado, no por error, sino por diseño. Durante siglos hemos escuchado sobre Lucifer, Miguel, pero hay otro nombre, susurrado en sombras, temido por sabios, evitado incluso por los ángeles. Un nombre que no solo estuvo presente al principio, sino que también podría estar al final de todas las cosas. ¿Quién fue el primer ángel? ¿Lucifer, el caído? ¿Miguel, el fiel? ¿O Metatrón, el oculto? La Biblia no lo dice con claridad, pero las pistas están ahí, entre las líneas, en los márgenes, en lo que Dios eligió no decir directamente. ¿Y si el primer ángel fue creado para observar toda la historia y revelar su verdad solo a los que realmente la buscan? Destellos comenta abajo. ¿Tú qué crees? ¿Quién fue el primero y cuál es su papel en el fin de los tiempos? Al final de este viaje, entenderás algo que la mayoría jamás ha notado. Porque lo más sagrado nunca estuvo escondido en la oscuridad. Siempre estuvo oculto a plena vista. Antes del sonido, antes del color del cielo, antes del roce del viento entre los árboles, no había nada. Solo un vacío perfecto, infinito, silencioso, pero incluso en ese silencio, algo se movió. Un pensamiento, un susurro de existencia, un eco del eterno. Y entonces, luz. No la luz que conocemos, no la del sol, ni de las estrellas. Una luz anterior al hágase la luz. Una luz que ya ardía en las cámaras celestiales. Mucho antes de que existiera lo físico, ya latía el corazón de un reino invisible. Era el mundo espiritual. En ese reino puro y eterno, Dios formó seres no de carne, sino de esencia, ángeles, centellas de propósito, llamas vivientes de adoración. Pero entre ellos hubo uno, el primero, la chispa que encendió a todos los demás. ¿Quién fue? Una pregunta que ha recorrido siglos, cruzado monasterios y bibliotecas, desvelado a sabios y teólogos. ¿Fue Lucifer, el portador de la luz, majestuoso, resplandeciente, cuyo orgullo lo llevaría al abismo? ¿O fue Miguel, el guerrero del Altísimo, el defensor de los cielos, espada en mano contra el caos? Algunos se atreven a mirar más allá, a nombres olvidados en libros escondidos, a voces que apenas susurran desde los márgenes de la historia. La Biblia no lo dice con claridad, pero no porque no lo diga, sino porque lo oculta. Está entre las líneas, en visiones, en símbolos, en las lágrimas de los profetas y en los ecos de las antiguas tradiciones. El primer ángel no es solo un nombre, es una llave, un reflejo de algo mucho más grande, un arquetipo del diseño divino. Y para comprenderlo, debemos cruzar los velos, escuchar lo que no se dice, leer lo que está escrito en fuego. Prepárate. Vamos a desenterrar nombres que tal vez nunca hayas oído, a enfrentarnos a verdades que desafían la lógica, y a encontrarnos con un misterio tan antiguo, que precede al tiempo mismo. Mucho antes del Edén, mucho antes del polvo del hombre, ya existía un plan.
un orden, un reino, invisible, sí, pero más real que la tierra bajo nuestros pies. El mundo espiritual no es una idea, es el origen, el principio detrás del principio. Y aunque Génesis diga que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿vacía de qué? No de espíritu, no de propósito, solo de materia, porque según antiguas tradiciones, judías, cristianas, místicas, antes de crear el cielo y la tierra, Dios construyó los cielos verdaderos, 7 esferas, 7 niveles de gloria, donde habitan los ángeles según su rango y misión, arcángeles, serafines, querubines, tronos, pero entre ellos, uno fue el primero, aquel que recibió el aliento directo del Creador, aquel que vio al Eterno antes que el tiempo comenzara, en lo más alto de esos cielos, allí donde ni el pensamiento humano alcanza, habita la respuesta. Job 38:7 lo deja entrever, cuando las estrellas del alba cantaban a coro, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Ya estaban allí, ya cantaban, ya existían, cuando Dios ponía los cimientos del mundo. Eso solo puede significar una cosa: el mundo espiritual vino primero, y con él, el primero entre los ángeles, donde, en ese instante intangible antes del tiempo, mora el primero de todos los ángeles. Es allí donde comienza nuestro camino. Una frase sencilla: hágase la luz. 4 palabras. Y sin embargo, un universo entero nació al oírlas. Pero, ¿qué luz fue esa? El sol, la luna, las estrellas, todavía no existían. Y sin embargo, había luz. Una luz que no quemaba la piel. Una luz que no proyectaba sombra. Una luz viva. Los sabios de la antigüedad, especialmente los místicos judíos, la llamaron Organuz. La luz oculta. No era una cosa, era un ser emanado directamente de la esencia de Dios, una chispa de la gloria eterna, una manifestación pura, no creada aún con límites, sino brotada del corazón mismo del Creador. Y aquí comenzamos a tocar el borde del misterio. ¿Y si esa luz era el primer ángel? No un sirviente, no un mensajero, sino un reflejo tan íntimo de Dios, que su existencia parecía confundirse con la divinidad misma, como un espejo sin mancha, capaz de reflejar lo infinito. Algunos lo llamaron el príncipe de la luz, el primero, la primera revelación del querer divino, un ser tan deslumbrante que ningún ojo humano podría soportar su resplandor. Pero esa gloria tenía un precio, porque quien porta tanta luz, también carga con un peligro mortal: el orgullo, la tentación de ser adorado, no como reflejo, sino como fuente. Y fue allí, en el centro mismo de la luz primordial, donde el camino comenzó a dividirse. Aún no conocemos su nombre, pero sabemos que fue formado antes de todo, en el corazón del resplandor eterno, un brillo que incluso si fue ocultado, nunca pudo ser olvidado. Entonces surge un nombre, uno que divide el cielo y el infierno, un nombre que vibra con una ambigüedad gloriosa y trágica: Lucifer, el portador de la luz, el hijo de la aurora,
el más bello entre los ángeles. Pero, ¿quién fue en realidad? El profeta Isaías lo menciona con voz poética y solemne. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Un verso que más que explicar, provoca. ¿Se refería solo a un rey de Babilonia? ¿O, en lo profundo de sus palabras, hablaba de un ser espiritual que brilló antes de la creación visible? El hebreo lo llama Elel ben Sachar, el hijo del amanecer, el que nació con la primera luz, o incluso antes que ella. Los primeros cristianos, Orígenes, Jerónimo, intuyeron algo más allá. Un ángel que no cayó de inmediato, sino que primero se elevó, altísimo, colocado sobre piedras preciosas, ungido, resplandeciente, caminaba entre piedras de fuego. Su voz era música, y su trono, una sinfonía de gloria. ¿Qué si Lucifer no fue solo un ángel más? ¿Qué si fue el primero, el que lo vio todo, el que lo reflejó todo, el que confundió el reflejo con el origen? El profeta Ezequiel, sin nombrarlo, parece describirlo. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que fue hallada en ti la iniquidad. Y entonces cayó, no por debilidad, sino por grandeza mal entendida, por querer ser igual al que lo formó. Pero esta historia no termina con una caída, porque donde nace la oscuridad, también surge una respuesta, un nombre, como un trueno que parte los cielos. Miguel, un guerrero, un defensor, una promesa. Desde el principio, su existencia tenía un propósito: proteger el trono del Altísimo, incluso si la amenaza venía del primero en ser creado. Su nombre mismo es una declaración. Micael, ¿quién como Dios? No es solo una pregunta, es un grito de guerra, un recordatorio eterno de que ningún ser, por más glorioso que sea, puede ocupar el lugar del Creador. Y así, entre luz y sombra, entre orgullo y fidelidad, la historia de los primeros ángeles no solo nos habla de ellos, nos habla de nosotros, de nuestra lucha interior, de nuestra búsqueda de propósito, de nuestra necesidad de recordar quién es la fuente y quién es solo el reflejo. Hubo un día en que el cielo mismo tembló. No fue el estruendo de truenos, ni el estallido de mundos, sino el choque de voluntades eternas. Y hubo guerra en el cielo. Así lo describe el Apocalipsis. Una guerra, no metafórica, no simbólica, una batalla real. Miguel y sus ángeles, enfrentando al gran dragón. En este momento suspendido en la eternidad, la narrativa toma forma. Miguel, no como el más brillante, ni el más antiguo, sino como el más fiel. Si Lucifer era luz, Miguel era llama, una llama que no brilla para sí, sino que arde para proteger el trono del Altísimo. Lucifer era belleza, esplendor, majestuosidad reflejada. Pero Miguel era justicia, obediencia, autoridad sin orgullo. No se le describe como el más alto ni el más glorioso, pero fue el único que se atrevió a alzarse, no por sí mismo, sino por el honor de aquel que lo envió.
En los antiguos textos del libro de Enoc, Miguel aparece como el comandante de las huestes celestiales, el que entra en escena cada vez que el orden divino está en juego, y según algunas corrientes místicas, él no fue creado después de Lucifer, sino junto con él, dos extremos de un mismo acto creador, luz y lealtad, orgullo y reverencia. Mientras Lucifer se miraba a sí mismo y se deslumbraba, Miguel miraba a Dios y encontraba en él su propósito. Una pausa. La música se torna introspectiva. Y aquí surge una pregunta que atraviesa el alma. ¿Fueron creados desde el principio para enfrentarse? ¿Pudo Dios haber sembrado desde el inicio el conflicto entre libertad y fidelidad? Lucifer deseó el trono. Miguel se quedó para defenderlo. Y así, el cielo dejó de ser un espacio de perfecta armonía, para convertirse en el escenario del primer conflicto. Una batalla que no comenzó con espadas de fuego, sino con una pregunta, susurrada en lo más profundo del alma de un ángel. ¿Y si yo pudiera ser más? Ese susurro, esa duda, no fue maldad en su forma pura. Fue distancia. La sombra no es la ausencia de luz, es su lejanía. Si este viaje por los secretos del cielo te está dejando sin palabras, Paloma Blanca de la Paz, dale like al vídeo ahora mismo. Eso nos ayuda a seguir creando contenido profundo y revelador como este. Y cuanto más se contemplaba Lucifer, cuanto más se admiraba a sí mismo, más se alejaba de la fuente. Su luz no se apagó, se hizo tenue. Su gloria no desapareció, se volvió opaca. La escena cambia. Miguel aparece entre llamas doradas. Sus ojos no buscan gloria, buscan propósito. Y mientras eso ocurría, Miguel no miraba al espejo, miraba al trono. No buscaba ser más, solo buscaba ser fiel. Y cuando llegó el día inevitable, Miguel no gritó, no dudó, se levantó, no por ambición, sino por obediencia. Y así, el cielo conoció el primer choque de eternidades, no entre dos ángeles, sino entre dos principios, dos caminos, dos destinos, dos formas de existir ante Dios. Y ese enfrentamiento no quedó confinado a los cielos. Resuena aquí, hoy, en cada uno de nosotros, porque todos llevamos dentro una chispa de luzbel, ese deseo de brillar por cuenta propia, y el fuego de Miguel, la decisión de rendirnos por completo a algo mayor que nosotros. Entre el yo puedo ser más y el quién como Dios. Se juega una y otra vez la batalla eterna de la luz. Pero, ¿y si el primer ángel no hubiera caído? ¿Y si su gloria hubiera permanecido intacta, sin mancha, sin sombra? Habría ascendido aún más alto. ¿O acaso su caída ya estaba inscrita en las primeras líneas del tiempo? Hay quienes creen que lo que sabemos es apenas un susurro, una página arrancada de un libro mucho más grande, porque hay un nombre perdido entre los márgenes de la tradición, un eco que ni siquiera los arcángeles se atreven a pronunciar con libertad, un nombre que ha sido ocultado. Metatrón.
Se escucha un golpe sutil de cuerdas. Algo cruje en el aire, como si se abriera una puerta invisible. En lo profundo de los textos místicos, en los escritos que nunca llegaron al canon bíblico, ese nombre provoca reverencia y temor. Para muchos, un desconocido, pero para los iniciados, el más cercano a Dios entre todas las criaturas. ¿Quién es este ser? ¿Y por qué su nombre casi nunca se pronuncia? En los escritos apócrifos, en los rollos perdidos del misticismo judío, Metatrón es llamado el Ya menor, una expresión que atraviesa los límites de la ortodoxia. El escriba, el guardián de los secretos, el único que, según se dice, se sienta junto al trono del Altísimo. La imagen muestra una figura de luz imponente que se mantiene de pie ante un trono envuelto en fuego blanco. Pero su origen no está claro. Algunos dicen que fue Enoc, el hombre que caminó con Dios, y fue llevado, transformado, elevado hasta convertirse en algo más. Otros, más osados, aseguran que Metatrón fue el primer ser emanado de la presencia divina, anterior incluso a Lucifer, no solo hecho de luz, hecho de sabiduría viva, de letras sagradas, de esencia pura, un guardián de lo que no puede ser comprendido. Transición a una visión del cuerpo celestial de Metatrón, cubierto por miles de ojos que parpadean en perfecta sincronía. Se dice que posee 365,000 ojos. Ojos que todo lo ven, todo lo registran, todo lo recuerdan. El arcángel de las medidas. El que sostiene el equilibrio entre los mundos. El traductor de la voluntad divina, en realidad tangible. La música se detiene. Solo queda un latido profundo y constante. Pero si fue el primero, ¿por qué no se le menciona en las escrituras? ¿Por qué su nombre es apenas un susurro entre místicos? Quizás porque representa un umbral, un puente entre lo finito y lo infinito, un conocimiento tan potente que fue reservado, escondido, oculto de la mirada común. Y aquí, una pregunta cae como un relámpago silencioso. ¿Y si el primer ángel no cayó, sino que fue ocultado? ¿Y si la historia que conocemos es solo la mitad de la verdad? Oscuridad. La música cambia de tono. Se vuelve más sombría, más densa, porque tras la caída de uno y la ocultación del otro, algo cambió. El cielo necesitó reorganizarse. La duda, el orgullo, habían dejado una grieta en el orden eterno, y esa grieta necesitaba ser cerrada. Fue entonces cuando la jerarquía celestial nació, una estructura sagrada, un intento divino de restaurar la armonía. Según el antiguo místico Dionisio Areopagita, los ángeles fueron divididos en 9 coros, 3 esferas, un diseño sagrado. En la esfera más alta, serafines, querubines, tronos. En la segunda, dominaciones, virtudes, potestades. Y en la tercera, principados, arcángeles y ángeles. Pero esto no fue una decisión estética, fue una respuesta, una arquitectura espiritual, levantada sobre los restos de un conflicto, una nueva sinfonía, compuesta tras el silencio divino.
porque el primer conflicto no terminó con gritos, ni con espadas de fuego. Terminó con una pausa, un silencio, denso, sagrado, reorganizador. La cámara se aleja lentamente del cielo. Solo queda una pregunta vibrando en el aire. ¿Y si aún hay más nombres, más verdades, que nunca fueron reveladas? Una vez, uno se reveló, y con su caída, todo el cielo cambió. Un estruendo en la lejanía. Relámpagos cruzan el firmamento, pero no hay lluvia. Solo una presencia que se ha vuelto ausencia. Lucifer, el resplandeciente, fue expulsado, pero su lugar no quedó vacío. La cámara se desplaza sobre un campo celestial donde seres de luz toman posición. Sus alas se abren como escudos. Hay orden. Hay estrategia. Entonces, Miguel se levantó. Gabriel se preparó. Rafael extendió su mano. Y otros se alinearon. El cielo ya no era solo adoración. Se convirtió en un reino. Un cuartel eterno. Con jerarquías. Con funciones. Con vigilancia constante. Porque el mal ya no estaba solo afuera. Ahora había nacido dentro del cielo. Una pausa. La cámara se detiene en un salón sagrado, velado por columnas de fuego. Y entre las sombras, una pregunta flota sin voz. ¿Y qué hay del primero? Silencio. La música se vuelve más densa, casi susurrante. Aparece una figura difusa entre luz y bruma. ¿Metatrón? El oculto. El que no cayó. ¿Dónde estaba cuando todo esto comenzó? 3 nombres. 3 caminos que se entrelazan como antiguas raíces. Lucifer, el que se reveló. Miguel, el que permaneció. Metatrón, el que fue escondido. Un círculo de fuego aparece, con 3 símbolos grabados. La cámara los rodea lentamente, como si buscara una entrada. Entre ellos, demasiados secretos que los ojos humanos jamás han visto sin temblar. El nuevo cielo fue formado. Pero, ¿sería igual al primero? Haz una pausa un momento y dime en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Quién fue realmente el primer ángel? ¿Lucifer, Metatrón o hay un nombre que aún no hemos descubierto? Había nacido dentro del mismo cielo. La imagen funde a negro. Luego, el plano se eleva desde lo alto, mostrando la vastedad de la creación. La música se vuelve majestuosa, pero inquietante. Para comprender quién fue el primer ángel, hay que mirar hacia el fin, porque aquel que estuvo en el principio, también parece estar nombrado en el final. Un símbolo, una señal, un eco del alfa y del omega, reflejado en una criatura, el primer ser que miró al Creador y luego se miró a sí mismo. Y allí comenzó algo, una explosión sutil de luz. Un pergamino se desenrolla en cámara lenta. Trompetas distantes suenan, pero aún no estallan del todo. En las visiones del Apocalipsis, vemos ángeles con trompetas, con copas, con llaves del abismo, ejecutores de la justicia divina. Pero en medio de ellos, 2 nombres resurgen con poder. Miguel y el dragón. Un plano dramático.
Miguel se alza con la espada alzada, y del otro lado, una criatura serpentina de ojos ardientes. Una vez más, luz contra tinieblas. Lealtad contra ambición. Pero esta vez, Lucifer no aparece como ángel, sino como la serpiente antigua, el que intenta arrastrar consigo un tercio de las estrellas. La cámara se alza al cielo y vemos como una franja de luz se oscurece, como si las estrellas cayeran una a una. ¿Ese tercio? Tal vez ángeles. Tal vez una parte de la creación que decidió mirarse más a sí misma que al Creador. Y entonces, otra pregunta golpea como trueno silencioso. ¿Dónde está el primer ángel? ¿En esta escena final? Si fue quien cayó, será el primero en ser juzgado. Pero si fue el que fue ocultado, entonces será el primero en ser revelado. Una figura se acerca a una mesa de piedra. Lleva un libro antiguo, cerrado con fuego. Lo abre. Dentro no hay letras, sino luz. Metatrón. En la tradición apocalíptica judía, él es el mensajero del fin, el escriba eterno, el guardián de los registros, el que abrirá los libros, el que leerá las obras, el que rendirá cuentas de toda la historia de la humanidad. Y aquí, justo aquí, el misterio arde más fuerte. ¿Será que el primer ángel no fue un rebelde, sino un testigo, un protector silencioso, un juez encubierto? Sea quien sea, fuera el que cayó o el que fue ocultado, él estuvo allí, no solo al principio, sino a través de todo el curso de la historia espiritual del hombre, observando, registrando, preparando el regreso. La cámara muestra una silueta al borde del firmamento, contemplando el mundo. No habla, no interviene, solo anota en un libro que brilla como fuego contenido. Tal vez aquel que surgió antes que todos será también el que cierre el libro. La pantalla se funde a negro. Luego, aparece una llama solitaria, como una palabra no pronunciada. En nuestro último paso, seguiremos las huellas más profundas, dejadas en los márgenes de las escrituras, en los textos olvidados, en las visiones que pocos se atreven a mirar, porque el secreto del primer ángel tal vez nunca fue borrado, solo escondido a plena vista. Un texto bíblico parpadea en pantalla como un eco antiguo. No se lee completo, solo fragmentos, como si el espectador tuviera que descubrirlos por sí mismo. Cruzamos velos, escuchamos voces, vimos la tensión entre la luz y la sombra. Pero ahora es momento de mirar más profundo. La cámara se acerca a una Biblia abierta. Pasa las páginas lentamente hasta detenerse en Ezequiel 28. La música se suspende en un acorde menor. En Ezequiel, Dios parece hablar a un rey, pero describe a alguien más. Alguien que caminó entre las piedras de fuego, que era perfecto desde el día en que fue creado. ¿Un hombre? ¿O algo más? Imágenes de fuego puro, de alas extendidas entre llamas, cruzan fugazmente la pantalla. Y en Isaías 14, el hijo de la aurora, Lucifer, no solo un rey, un arquetipo, una caída que trasciende imperios,
quiso ascender más allá de las estrellas, colocar su trono sobre el Altísimo. Pero si algo se repite en todos estos pasajes, es el silencio. Dios nunca dice su nombre, nunca señala con el dedo, nunca lo revela del todo. Y quizás esa es la señal más clara de su importancia, porque lo más sagrado es también lo más oculto. La cámara gira ahora sobre un cielo estrellado. Entre las estrellas, una figura luminosa aparece por un instante y luego se desvanece. En los textos apócrifos, en el libro de Enoc, Metatrón es descrito como el que se sienta junto a Dios, el escriba eterno, el que mide. Su nombre, Metrón, medida, no solo un ser, sino un instrumento viviente, una balanza entre el cielo y la tierra. El plano se acerca a un antiguo manuscrito. Aparece el tetragramatón, brillante, sellado. Según 3 Enoc, a él le fue confiado el nombre que no fue dado a ningún otro. Y por eso, su nombre no se invoca, no se adora, se evita, porque no representa jerarquía, representa misterio, un secreto que respira, plano íntimo de un rostro iluminado solo por la luz de un pergamino. Sus ojos tiemblan no de miedo, sino de asombro. Y si fue Lucifer el primero, entonces su historia nos advierte del peligro de verse a uno mismo como el centro, de adorar el reflejo en vez de la luz. Y si fue Miguel, entonces aprendemos que la fidelidad no necesita brillar, solo permanecer. Un plano sereno de Miguel, espada al suelo, rostro firme. No alza la voz, solo observa, solo resiste. Quizás el primer ángel no fue el más brillante, sino el más constante. Tal vez la verdad no está en un nombre, sino en un patrón. Dios crea la luz, permite la sombra, oculta el secreto y lo revela solo al que lo busca con el corazón rendido. Plano final. Una llama arde sobre un altar. La cámara se acerca hasta que la pantalla se funde completamente en luz. Y así, entre los ecos de las escrituras, la pregunta permanece: ¿quién fue el primer ángel creado por Dios? Y tal vez la respuesta aún te está esperando. Si sentiste que este mensaje fue para ti, suscríbete ahora. Hay muchas más verdades escondidas que están esperando ser reveladas. Este es solo el comienzo.